Hola a todos, mi nombre es Marjorie Vaquero y en esta oportunidad en compañía de mi compañera Jessica Paola Quiñones venimos a exponerles este video muy interesante con base en la ruta y la guía de práctica clínica para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mayores de 18 años, así que bienvenidos. Hola para todos, mi nombre es Jessica Paola Quiñones y como les había comentado mi compañera Marjorie Vaquero, entonces daremos a conocer lo que es la ruta y la guía de la práctica clínica en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, dentro de esta guía pues hay un objetivo general que es brindar parámetros de práctica clínica basados en la mejor evidencia disponibles en cuanto a lo que es la atención en salud y el uso racional de los recursos en el diagnóstico, en el tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en mayores de 18 años. También hay unos objetivos específicos que son determinar la utilidad en nuestro medio de estrategias de tamización como herramientas para la detención y también para el diagnóstico temprano de la diabetes mellitus tipo 2. También indicar intervenciones farmacológicas dentro de un manejo multifactorial escalonado de menor a mayor complejidad, haciendo énfasis en la efectividad y seguridad con miras de que sea aplicable a la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en atención primaria. Y por último, definir estrategias para la detención temprana de complicaciones renales y cardiovasculares de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, entonces tenemos unos temas o unos pasos basados en la ruta y también en la guía de práctica clínica, dentro del cual pues el primer tema es tamización y diagnóstico, el segundo tema es manejo inicial, el tercer tema es fallo al tratamiento, el cuarto tema es metas de control glucémico y el quinto pues es detención de complicaciones. Bueno, entonces como primer paso para el diagnóstico y tamización es identificar lo que es el riesgo cardiovascular y metabólico. Entonces se puede usar lo que es el test de Findris. Este test pues consiste en algunos ítems que está clasificado en lo que es la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, hábitos que realiza actividad física, con qué frecuencia consume lo que es frutas y verduras, si consume medicamentos para la hipertensión, si en algún momento le han tomado la glicemia y si le ha salido alterada, y si tiene familiares con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 tipo 2, ya sean pues primos o tíos o hermanos. Una vez realizado ya lo que es el test y si la puntuación da menor a 12, pues el paciente solamente se le va a dar lo que es una educación acerca de hábitos saludables y también de autocuidado, y vuelve y se le aplica el test dentro de 3 años. Pero si la puntuación llega a ser mayor o igual a 12, entonces se debe hacer una prueba diagnóstica para diabetes mellitus tipo 2. Para esta prueba pues hay 3 formas en que se puede realizar. Estas 3 pruebas diagnósticas es glicemia basal, prueba de tolerancia oral a la glucosa y hemoglobina glicosilada. Una vez realizada la tamización para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, entonces está, si la glicemia plasmática es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o si la prueba de tolerancia oral a la glucosa es mayor a 200 miligramos por decilitro, o si la hemoglobina glicosilada es mayor o igual al 6,5%. También en la presencia de síntomas como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, basta con solamente una glicemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento, pues para establecer lo que es el diagnóstico. También existen algunos criterios de riesgo de padecer de la diabetes mellitus tipo 2. En este caso, si la glicemia basal en ayuna dio un valor de 100 a 125 miligramos, en este caso lo que se realizaría es una prueba confirmatoria, lo que es puede hacer una hemoglobina glicosilada, si da un valor mayor o igual a 6,5%, pues ya con eso se diagnostica. Otro criterio también de riesgo es si en la prueba de tolerancia oral a la glucosa dio un resultado
entre 140 a 199 miligramos por decilitro. En todos los casos en los que se descarta el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, debe hacerse educación sobre estilos de vida saludable, con énfasis en el control de los factores de riesgos para la diabetes mellitus tipo 2, que estos ya fueron identificados inicialmente en el tamizaje de Friedrich. En todos los casos en que se diagnostique lo que es la diabetes mellitus tipo 2, siempre se debe realizar una hemoglobina glicosilada. Esto va a permitir tomar decisiones en cuanto al tratamiento farmacológico y poder evaluar posteriormente como la efectividad del medicamento. Como segundo tema es el manejo inicial para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, en este caso, el objetivo principal es lograr cambios intensivos en los estilos de vida del paciente, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física y en cuanto a hábitos también que tiene el paciente. El manejo inicial del paciente con diabetes mellitus tipo 2 debe de ser multifactorial. Esto permitirá a detectar o reducir lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, como es la hiperglicemia, como es la dislipidemia, hipertensión arterial y tabaquismos, y entre otras. Bueno, para el tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2, pues se basa en el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Es importante tener en cuenta de que se debe ingresar a un programa educativo al paciente que lo apoye a modificar lo que es su estilo de vida, que alcance los objetivos terapéuticos y que prevenga las complicaciones propias de la diabetes. Este programa educativo debe ser continuo y también debe ser liderado por un profesional de la salud certificado en educación diabetológica, que también debe estar acompañado por profesionales de otra área de la salud como nutrición, enfermería, educación física, psicología, podología y odontología. En esto es importante tener en cuenta la educación al paciente, tener una muy buena comunicación, brindarle lo que es el autocuidado que debe de tener el paciente frente a estos cambios, que el paciente también realice actividad física. En este caso sería lo ideal es que haga ejercicios aeróbicos, que consiste prácticamente en lo que son caminatas, natación, algunos deportes como el tenis o otros que le permiten a él tener alguna actividad física que sea prolongada pero que sea de intensidad baja. También que ingrese a un programa para cesación de lo que es del tabaquismo, del alcohol, pues en este caso amerita. También entonces por último tener en cuenta en el tratamiento no farmacológico lo que es la dieta del paciente. Entonces se recomienda lo que es una dieta mediterránea, que las características pues obviamente se adapten lo que es al medio, pero que siempre conserve el predominio del consumo de vegetales, de hortalizas, de legumbres, de cereales, de frutas enteras, de frutos secos, de aceites como del oliva o nueces también. Se debe también incluir lo que es un consumo moderado de pescado, de aves, de productos lácteos bajos en grasa y de vino también en las comidas, pues sí, precisa para el paciente. También se debe informar algunos hábitos en cuanto a la reducción del consumo de carnes rojas y de otros alimentos como fuentes de carbohidratos como grasas saturadas y transaturadas, que se pueden cambiar o sustituir por grasas provenientes de pescado o de aceites vegetales. También informar al paciente que debe consumir o aumentar el consumo de frutas, verduras como fuentes de fibras y de antioxidantes, también el de leguminosas como fuentes de proteína y fibra, tomando en cuenta también lo que es su contenido calórico. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, entonces se debe hacer con la metformina. Esta podría ser simultáneamente también con el tratamiento no farmacológico. Entonces hay que ir aumentando de forma gradual a la medida que el paciente lo va tolerando. Inicialmente con 500 miligramos al día y posteriormente se va aumentando hasta 1000 miligramos hasta 2 veces por día. Ya esto sería en caso de que el paciente se encuentre estable, pero si el paciente al momento de la valoración se encuentra muy inestable, que tiene signos de deshidratación, signos de cetoacidosis, aumento de la glicemia, entonces se debe de iniciar tratamiento con insulina y posterior a esto pues se puede ir reduciendo gradualmente.
Si el paciente recién diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, al momento del examen de la hemoglobina glicosilada da un valor mayor de 8%, se debe de iniciar una terapia de tratamiento combinado con metformina oral y también con otro antidiabético oral. En debido caso de que al momento del diagnóstico la hemoglobina glicosilada resulta un valor mayor o igual a 9 y que no se puede hacer la combinación con los inhibidores ya mencionados, entonces se puede hacer la combinación de metformina con algún sulfonilurea que no tenga riesgo de hipoglicemia. En este caso sería la glicazida y la glimeperida. Por último, en la fase de tratamiento se va a hacer una valoración y seguimiento al tratamiento para que el paciente pueda llegar a la meta ideal de sus parámetros normales de la glicemia basal o de la hemoglobina glicosilada. Bien, en primer lugar recordemos que el objetivo principal de la terapia farmacológica es mantener un adecuado control metabólico en la meta deseada, desde luego, sin interferir negativamente en el estilo de vida del paciente y desde luego sin causar ningún efecto adverso. Es muy importante mencionar que si no se logra llevar la hemoglobina glicosilada a la meta que ya estaba establecida o que está establecida en un periodo de tiempo de 3 a 6 meses con ese tratamiento inicial, o que si después de haber logrado esta meta vuelve y se eleva nuevamente la hemoglobina glicosilada, sencillamente se debe intensificar el tratamiento y adicionar otro antidiabético. Vamos a suponer que doña Rosita es una paciente a la que le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2 y está con tratamiento farmacológico con metformina, pero no ha alcanzado metas de control. ¿Cuál de estos antidiabéticos cree que es el indicado como adición, es decir, como segundo antidiabético al tratamiento de doña Rosita? Bien, ahora les cuento que la evidencia científica nos muestra de que las diferentes opciones terapéuticas combinadas con la metformina, pues de hecho muestran un adecuado perfil de efectividad. Sin embargo, hay unas diferencias respecto al aumento o reducción de peso del paciente. Por ejemplo, en terapias con las sulfonilúreas, con las glimidas, existe un aumento de peso, mientras que con los inhibidores DPP4 hay una reducción de peso. Es importante saber esto. Ahora la guía de práctica clínica nos dice que las sulfonilúreas causan de manera importante hipoglicemia. Recordemos que la hipoglicemia es un marcador de seguridad, por lo que recomiendan como medicamento de segunda línea los inhibidores DPP4, ya que estos tienen un buen impacto tanto en efectividad como en seguridad. Hablando de este tipo de medicamentos análogos GLP-1, pues en realidad son medicamentos que han mostrado muy buena efectividad en la reducción de la hemoglobina glicosilada, pero debido a que son muy costosos, pues no se recomiendan como medicamentos de primera línea. Sin embargo, en pacientes que han tenido dificultad con la reducción de peso, aún con el tratamiento farmacológico y aún teniendo un buen estilo de vida, pues de hecho sí se recomienda este tipo de medicamento. Ahora bien, vamos a hablar de algunas recomendaciones que nos da la guía de práctica clínica con respecto a esos pacientes que no han logrado la meta terapéutica con metformina. Vamos a ver qué nos dice. En primer lugar, se recomienda adicionar un segundo antidiabético oral como primera opción, adicionar un inhibidor DPP4. En el caso de no contar con este medicamento, se sugiere adicionar inhibidor SGLT2 como alternativa. Cuando no se hallen disponibles o estén contraindicados los inhibidores DPP4 y los inhibidores SGLT2, se sugiere agregar unas sulfonilúreas que tengan bajo riesgo de hipoglicemia, como por ejemplo la glimepirida o la glicazida. La guía de práctica clínica también sugiere no adicionar glibenclamida al manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina, pues debido al alto riesgo de hipoglucemia. Además, no se deben adicionar las tiazolidinedionas por el gran riesgo de edema, gran riesgo de falla cardíaca y de fractura. Ahora, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica con respecto a esos pacienticos que tienen
2 medicamentos y que aún no logran esa meta terapéutica, pues sencillamente nos dice que hay que adicionar una insulina basal siempre y cuando estos pacientes no sean obesos. Pero si por el contrario el paciente es obeso, como tercera medicación se recomiendan los agonistas GLP-1. Existe evidencia científica que demuestran que alcanzar y mantener una hemoglobina glicosilada promedio del 7% reduce de manera importante las complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares que puede llegar a producir la diabetes mellitus tipo 2. Por lo que a continuación se establecen algunas recomendaciones respecto al tema. Por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mayores de 65 años, se recomienda no intensificar manejo para alcanzar valores de hemoglobina glicosilada cercanos a lo normal, es decir, menos del 6,5% de hemoglobina glicosilada. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mayores de 65 años, funcionalmente independientes y libres de otras comorbilidades mayores, se recomienda dar manejo dirigido a alcanzar los mismos niveles de hemoglobina glicosilada recomendados para la población menor de 65 años, es decir, menor o igual del 7% de hemoglobina glicosilada. Ahora bien, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mayores de 65 años, pero que presenten fragilidad o algún tipo de demencia, o en quienes se anticipe riesgo aumentado de hipoglicemia, se sugiere un manejo menos intensivo con valores de hemoglobina glicosilada entre el 7% y el 8%. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y antecedente de enfermedad cardiovascular, no se recomienda la intensificación del tratamiento para alcanzar un valor de hemoglobina glicosilada cercano al valor normal. ¿Sabías que las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de sufrir un evento coronario en comparación con las personas que no tienen diabetes mellitus? Cuando existe un daño vascular producido por el exceso de glucosa en nuestra sangre, existen manifestaciones clínicas denominadas microangiopatías, que puede darse en la retina, en el glomérulo de nuestros riñones y también en los nervios periféricos. Se le denomina retinopatía, nefropatía y neuropatía. Por tal razón, como la diabetes es una enfermedad silenciosa y cuando se diagnostica ya suele tener algunas manifestaciones clínicas, es muy importante realizar tamizaciones. Veamos cuáles son. Bien, para detallar mejor, la tamización de la retinopatía se hace mediante la fotografía no midriática de la retina o por oftalmoscopía hecha por un profesional especializado. La tamización de la nefropatía se hace midiendo la presencia de albúmina en la orina y la tasa de filtración glomerular. Y por último, la tamización de la neuropatía se hace evaluando la sensibilidad vibratoria y táctil en los tobillos y los pies de estos pacientes.